Vamos a leer en la palabra de Dios. Quiero invitarles a que busquemos en el Evangelio según San Mateo y vayamos al capítulo número 5. Mateo capítulo 5, y vamos a meditar en esta noche en esta porción de la palabra de nuestro buen Dios. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. La palabra de nuestro buen Dios dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El día de hoy, hermanos, quiero empezar a estudiar sobre algunas ideas convencionales, algunos mitos que hoy día en la sociedad y aún dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia se vive esto. Y una de las razones por la cual Dios nos ha revelado, mis queridos hermanos, su palabra, es para que nosotros precisamente corrijamos todas aquellas cosas que no están bien, ya sea en el ámbito, en la sociedad, ya sea en la iglesia, o ya sea también de manera personal, o por qué no decir de manera familiar, ¿verdad? Cambiar esos comportamientos que tenemos allá en la sociedad, en el templo, en la familia y de manera personal. Nuestro Señor Jesucristo estuvo siempre dispuesto a corregir precisamente esos mitos. Y precisamente hoy quiero compartir con ustedes este primer mito o esta primera idea que nuestro Señor Jesucristo en su momento pudo contrarrestar la enseñanza que en su momento se daba en el templo o en el lugar donde él vivía. Y comienza siempre diciendo esta parte: oísteis que fue dicho a los antiguos. Nuestro Señor Jesús mencionó esta frase por lo menos unas 20 veces en los evangelios. O sea, estamos hablando de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan. Por lo menos unas 20 veces en distintas ocasiones mencionó esta frase: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y aquí está el primer mito que nosotros hemos de corregir y pues hemos de aprender de manera correcta qué significa matar al prójimo, qué significa matar al hermano.
Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Lo que condenaban los líderes, los que enseñaban la palabra en ese entonces en las sinagogas, era el asesinato literal. Es decir, si alguna persona mataba a alguien quitándole la vida físicamente, eso era lo que condenaban los líderes de aquella época. El homicidio mismo, el quitarle la vida a una persona, eso no ha cambiado. En nuestra época todavía se sigue condenando esto. Si una persona le quita la vida a otra persona físicamente hablando, esa persona tiene que sufrir las consecuencias, tiene que afrontar la ley y tiene que ser juzgado y tiene que pagar una condena. Eso no ha cambiado, siendo vigente. Pero Jesús va más allá de un homicidio físico. Jesús, hermanos, habla de lo más interno del corazón. Habla de destruir el alma. Habla de destruir a una persona, porque no matamos a una persona físicamente nada más, sino que también podemos dañar a una persona de manera espiritual. Podemos dañar a una persona, por tomar algunos ejemplos, dañamos a una persona muchas veces cuando hablamos de aquella persona. ¿Cómo lo hacemos? A veces juzgando, a veces condenando, y a veces olvidamos todo. Estamos hablando de los que somos cristianos, y olvidamos el contexto que hay en la palabra de Dios cuando se trata de hablar mal de una persona. Leemos entonces en la Biblia, mis queridos hermanos, leemos en la Escritura, olvidamos el contexto total de la Escritura. Y Jesús dice, hermanos, que cualquiera, o sea, aquí viene la contradicción, la corrección que Jesús le da a esta mala enseñanza. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso no ha cambiado, ya lo dije. Y aquí viene la corrección de ese mito, la forma en cómo se interpretaba esa palabra, porque este es un mandamiento: no matarás. Pero aquí viene Jesús dándole el significado más profundo a esta enseñanza. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Pero aquí va lo más interesante de todo esto, mis queridos hermanos. Esto no se condena todavía. Aquí, inclusive estamos hablando de la iglesia. Hermanos, no quiero que se vayan a ofender por esto que les voy a decir. Pero en la iglesia al chismoso todavía no se le disciplina. ¿Quién es un chismoso? Un chismoso es aquel que propaga una información, sea verdad o sea mentira. Ese es un chismoso. Un chismoso es aquel que propaga una información, sea verdad o sea mentira. Muchos tenemos la idea de que mientras sea verdad no es chisme. El chisme, mis queridos hermanos, es propagar algo que no nos compete a nosotros propagar o decir.
Y lo triste de todo esto, hermanos, es que a veces hasta lo disfrutamos cuando propagamos una información, cuando decimos algo de algún hermano, como que lo disfrutamos y decimos, y ya supiste lo que el hermanito le pasó. A veces solemos hacer eso, mis queridos hermanos. Entonces, esa es una señal. Si usted lo hace, mi hermano, mi hermana, es una señal de que todavía nos falta entender el verdadero cristianismo. Lo que Jesús nos está tratando de hacer con aquellos que lo escucharon en su momento, y lo que Jesús está tratando de hacer con nosotros es volvernos al principio correcto. Hermanos, muchas veces nosotros matamos a la gente con nuestra lengua. Cuando hablamos, cuando decimos, cuando opinamos, y nos olvidamos, hermanos, que la Biblia dice, no juzgues para que no seas juzgado. Nos olvidamos que la Biblia dice, con la misma vara que mides, con esa serás medido. Nos olvidamos de esa enseñanza, de esas enseñanzas que encierran el contexto, que encierra este principio que Jesús nos está enseñando el día de hoy. Y nuestro Señor Jesucristo nos da una solución a este problema. Vean, hermanos, el versículo 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del Señor y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿De qué está hablando aquí nuestro maestro? Hermanos, lo que Jesús nos está enseñando acá, que si nosotros no estamos en paz con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, si nosotros no estamos en paz con la gente, con las personas, con nuestro vecino, mi querido hermano, es sencillo lo siguiente. Por lógica podemos entender que si no estamos en paz con nuestro prójimo, que si no amamos a nuestro prójimo, que si no perdonamos las ofensas que nuestro prójimo nos hace, hermanos, la lógica que nos dice, el pasaje nos está diciendo que la ofrenda que tú traes no va a servir para nada. El diezmo que tú puedas traer a Dios, la ofrenda que tú puedas traer a Dios, si tú estás peleado con tu hermano, si tú estás peleado con algún vecino, si estás en enemistad con alguna persona, mi querido hermano, la recomendación que nuestro Señor nos da aquí, deja tu ofrenda, ve, habla con tu hermano, reconcíliate con tu hermano, y una vez reconciliado con tu hermano, ahora sí ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué tan difícil de entender es esto, hermanos? Una de las cosas que nos tenemos que plantear, hermanos, nosotros como cristianos, hablando de esta pandemia que estamos viviendo, ¿cuáles son las lecciones de vida de esto? ¿Qué nos va a enseñar esta cuarentena, este encierro? ¿Qué nos va a enseñar? Estamos ya en la etapa de mitigación, es decir, ya la fase 3, ya la más peligrosa, ya va pasando, y estamos en el ya de pasar a esa etapa de mitigación. Ya muy pronto vamos a volver a nuestros quehaceres que normalmente hacíamos antes de que todo esto pasara. Va a ser poco a poco, así nos los han dicho. Pero ¿qué lecciones aprendemos de esto? Ya vamos a empezar otra vez a convivir con el vecino, ya vamos a empezar otra vez a venir al templo, y vamos a seguir. La pregunta es esta, mis queridos hermanos:
vamos a seguir con las mismas actitudes con las que vivíamos antes de que esta pandemia viniera. Vamos a seguir con esa misma actitud. La invitación, mi querido hermano, que después de esta pandemia, después de esta situación que estamos viviendo, mi querido hermano, si puedes reconciliarte con tu hermano, con tu hermana, reconcíliate. Si algún hermano te ofendió, perdónalo. Si alguna hermana te ofendió, perdónala. Si tú fuiste el que ofendiste, pide perdón. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar a cuenta, hermano. No podemos, la lección que tenemos aquí en esta noche, hermanos, es sencilla. Hermano, no podemos estar bien con Dios si no estamos bien con el prójimo. Eso sería imposible. No podemos cantarle a Dios de manera sincera y honesta. No podemos adorar a Dios de manera sincera y honesta, hermanos, si todavía estamos en conflicto con nuestro hermano. Y para terminar, aquí hay una invitación de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 25: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hermanos, yo les voy a explicar estos versículos con este ejemplo y con esto quiero terminar. Aquí en la isla pues casi no pasa esto porque no hay muchos carros, no hay mucho carro. Pero en Cancún suele pasar mucho esto, es el pan diario de cada día en Cancún. Y a mí me pasó varias veces. Un día iba yo por la calle manejando y choqué con una persona. Tuve un accidente y choqué con esa persona. Desafortunadamente yo fui el culpable y yo tenía que pagar los daños, tanto míos como los daños de la otra persona. Aquella persona muy sensata me dice, bueno, se baja molesto, oye, ¿qué te pasa? Que no sé qué. Bueno, ya saben, ¿no? Había una persona ya, me estoy acordando de la historia, había una persona ya que presenció el accidente y también se quedó ahí para funcionar a manera de intermediario entre aquella persona y yo. Y cuando estábamos discutiendo, aquella persona dice, yo les voy a dar un consejo, ¿por qué no se ponen de acuerdo antes de que venga tránsito, antes de que venga la policía? Porque una vez viniendo la policía y una vez viendo el accidente, no se van a ir ninguno de los dos y los carros van a ir al corralón. Así que pónganse de acuerdo, se van a ahorrar la multa que les va a poner tránsito, se van a ahorrar esto, y nos dio una lista de todo cuanto nosotros nos íbamos a ahorrar. Entonces, afortunadamente pudimos platicar la otra persona y yo, nos pusimos de acuerdo, y ahora sí que una vez puestos de acuerdo ya quitamos los carros, nos pusimos en la orilla de la calle y ya pues me puse de acuerdo con él para pagar los daños que había yo hecho. Hermanos, eso es lo que este pasaje nos está enseñando. Si tú tienes una diferencia con tu hermano, o si tienes que arreglar cuenta con tu hermano o con tu hermana, mi querido hermano, siéntate a hacerlo. Ponte de acuerdo con tu hermano. Porque no vaya a ser que la muerte venga a nuestra vida, o no vaya a ser que vengan otras circunstancias en nuestra vida y el Señor nos encuentre así, peleándonos los unos a los otros, enemistándonos los unos a los otros. Y esta es la enseñanza del día de hoy, mi querido hermano. Es mitos que nos hacen miserables. O sea, ¿por qué? Porque nosotros creemos que matar a una persona es quitarle la vida físicamente, y nuestro Señor Jesucristo ya nos recordó el día de hoy que no solamente físicamente matamos a una persona, sino que lo hacemos cuando juzgamos a una persona,
cuando hablamos mal de una persona, cuando propagamos una información, sea verdad o sea mentira, la propagamos y muchas veces hasta lo disfrutamos. Eso es lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor nos ayude a entender día con día su santa y bendita palabra. Hermanos, Dios viene a liberarnos, Jesucristo viene a liberarnos de esos mitos que nosotros aprendemos de manera errónea. Él viene y nos dice, así lo oyeron, así lo aprendieron, así se los enseñaron, pero yo os digo, Él siempre está dispuesto a liberarnos de esos mitos que nos hacen miserables. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración.